Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. En la modalidad Next Day, el dólar cerró finalmente sobre los 3.734 pesos, es decir, que si se compara con el cierre en el spot de la jornada del lunes, que fue la última oficial, tenemos que cayó finalmente 19 pesos. En promedio, en esta sesión, la divisa se negoció en 3.735 pesos con 68 centavos y además fluctuó entre un mínimo de 3.726 pesos y un máximo de 3.750 pesos. Ahí tenemos 24 pesos de volatilidad. Cabe señalar que en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se negociaron o se transaron 383 millones de dólares en un total de 702 operaciones, un volumen bajo, pues que corresponde precisamente a una jornada Next Day en comparación con una Spot. También recordar que la tasa representativa del mercado que regirá hasta el miércoles es de 3.760 pesos con 93 centavos. A propósito del cierre del mercado cambiario en Colombia, esto nos explica Edgar Jiménez, quien es profesor de finanzas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sobre el comportamiento de la divisa en la sesión. Bueno, una sesión, una jornada de Next Day interesante, un volumen de negociación cercano al 40% de lo que tradicionalmente se hace. Entonces, realmente, pues, vale la pena. La tasa de cambio, la cotización del dólar en Colombia siguió hacia abajo, aproximadamente unos 30 pesos. Ya veremos cómo se siguen formando los precios en la sesión de mañana, pero si se mantiene la dirección bajista, vamos a estar muy cerca de un promedio de cerca a los 3.720, 3.700 pesos, que medido por TRM podría representar una caída cercana a los 50 pesos. Esto, pues, digamos, hoy el movimiento de dólar o de tasa de cambio en Colombia se vio acentuado por la región y en general el mundo, que sigue relativamente tranquilo. Afuera en los Estados Unidos los índices bursátiles se siguen valorizando. Ha habido unas volatilidades muy, muy interesantes en estos días. Hay que prestar atención a esas señales, pero de todos modos sigue pues ese ánimo de euforia, y el famoso pues rally de fin de año parece que se está cumpliendo. Tenemos el índice de XY hacia abajo, es decir, dólar de los Estados Unidos débil, de todos modos cerca de los 100 puntos. Eso hay que destacarlo. La tasa de cambio, de todos modos, sí sigue registrando para Colombia unos valores que no veíamos incluso desde el año 2022. Ya lo habíamos mencionado por este medio, abril del 2022. Es decir, nos estamos devolviendo algo más de 3 años. Tenemos por el otro lado, tenemos en la región peso chileno abajo 0,42%, Brasil 0,37 abajo, México 0,28 abajo y Colombia muy en línea, muy similar a lo que ha hecho Chile, y esa tasa pues cercana por debajo de los 3.750, deja ver pues está probando de manera muy muy fuerte ese rango de los 3.800 pesos. Pareciera ser, hay un punto ahí digamos, de soporte interesante en los 3.700 pesos. De lo contrario, la próxima parada podría ser 3.500, pero pues digamos que aquí vamos paso a paso. Creo que este nivel de 3.700 debería ser un soporte importante, tal vez interés de compra en esa zona. Ya lo veremos en los próximos días, y pues ya en las jornadas que restan de la semana, ya pues en operación normal y con nuevos datos. En el plano internacional, les cuento que el dólar estadounidense se debilitó frente al euro y el yen el martes ante la preocupación por el deterioro del mercado laboral estadounidense después de que un informe mostrara que los empleadores privados recortaron puestos de trabajo el último mes. ADP Research informó el martes que sus estimaciones preliminares muestran que los empleadores privados eliminaron un promedio de 11.250 puestos de trabajo por semana en las 4 semanas que finalizaron el 25 de octubre. Esto ocurre a medida que el gobierno federal se acerca a la reapertura, lo que desatará una avalancha de datos económicos que podrían indicar una desaceleración de la economía.
Así las cosas y como podemos observar en pantalla, el DXY cierra a la baja 0,25%, ubicándose en 99 unidades con 28 unidades pues, en esta jornada. En noticias internacionales les cuento que el Senado de Estados Unidos avanzó para poner fin al cierre de servicios públicos federales más largo en la historia, después de que senadores demócratas se unieran a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso. El cierre de servicios públicos federales más largo en la historia de Estados Unidos se acerca a su fin. Senadores demócratas se unieron el lunes a los republicanos en una votación 60-40 para aprobar un acuerdo de compromiso. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, que podría sesionar el miércoles para aprobarlo y que luego firme el texto el presidente Donald Trump. Este ha sido un camino muy largo, literalmente el cierre más largo de la historia. Estoy muy feliz de poder decir que estamos llegando al final. Desde el 1 de octubre, más de 1 millón de empleados federales no han trabajado o lo han hecho sin cobrar, incluidos controladores aéreos. La presión sobre los congresistas ha aumentado en los últimos días por la cancelación de miles de vuelos. En el centro de la disputa estaba la demanda de los demócratas de prorrogar los subsidios al seguro médico que expiran a finales de año. Los republicanos insisten en negociar ese punto después de aprobar el presupuesto. Sin estas ayudas, que no están aseguradas con estas votaciones, millones de estadounidenses tendrían que pagar el doble por su seguro médico a partir del año que viene. El acuerdo prevé un presupuesto hasta enero y la readmisión de funcionarios despedidos por el gobierno durante el cierre. El proyecto también contempla la financiación para todo el año fiscal de programas de ayuda como el SNAP, del que se benefician más de 42 millones de estadounidenses con bajos ingresos para la compra de alimentos. De otro lado, les cuento que el mercado de bonos estadounidense permaneció cerrado el martes por el feriado del Día de los Veteranos. Los rendimientos subieron en la sesión anterior a medida que los inversores se mostraban optimistas ante la posibilidad de que se pusiera fin al cierre del gobierno estadounidense. El Senado aprobó el lunes por la noche un proyecto de ley que financiaría al gobierno hasta enero. El proyecto de ley se enviará ahora a la Cámara de Representantes y si se aprueba en dicha Cámara, pasará al escritorio del presidente Donald Trump para su debida firma, poniendo fin así al cierre administrativo más largo de la historia de los Estados Unidos. Esto se produce después de que el Senado aprobara el domingo por la noche una votación de procedimiento para avanzar con el acuerdo, con el respaldo de 60 senadores después de que 8 demócratas votaran en contra de su partido. El cierre del gobierno ha retrasado la publicación de importantes datos económicos, incluyendo el informe de empleo de la semana pasada y las cifras de inflación previstas para esta semana. Ante la falta de datos oficiales, inversores y funcionarios se han basado en indicadores limitados del sector privado para orientarse. Así las cosas y con esta operación que no se desarrolló durante la jornada por el feriado, recordemos entonces cómo cerraron los bonos del Tesoro durante la sesión anterior. Recordemos que ambos cerraron de manera positiva, el bono a 2 años avanzó 3 puntos básicos y se ubicó en 3,59%, mientras que el bono de referencia a 10 años también avanzó 2 puntos aproximadamente, ubicándose en 4,12%. De otro lado, les cuento que los precios del petróleo se mantuvieron estables el martes, ya que la preocupación por el exceso de oferta contrarrestó la incertidumbre sobre el impacto de las últimas sanciones estadounidenses al petróleo ruso. Los inversores continúan evaluando las repercusiones de las sanciones estadounidenses contra Rusia y su impacto tanto en los mercados de petróleo crudo como en los de combustibles refinados. Lukoil declaró fuerza mayor en un campo petrolífero, Araquique,
opera según información de fuentes el lunes, lo que supone la mayor consecuencia hasta ahora de las sanciones impuestas el mes pasado. Los márgenes de refinanciación de diésel en Europa se sitúan cerca de los $31 por barril, su nivel más alto en 21 meses, mientras que los márgenes de beneficio de la gasolina europea alcanzaron casi los $21 por barril, su nivel más alto en 18 meses. La preocupación por el exceso de oferta de crudo está frenando los precios del petróleo, principalmente de este mes. La OPEP+ acordó aumentar los objetivos de producción de diciembre en 137.000 barriles diarios, pero también acordó una pausa en los aumentos durante el primer trimestre del próximo año. Además, el volumen de petróleo almacenado a bordo de buques en aguas asiáticas duplicó en las últimas semanas, después de que el endurecimiento de las sanciones occidentales afectaran a las exportaciones a China e India, según los analistas. Por otro lado, los mercados en general recibieron apoyo, ya que el cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos podría terminar esta semana después de que el Senado aprobara un acuerdo que restablecería la financiación federal. Bajo este contexto, así se comportó el petróleo durante la jornada, pero vamos a iniciar con la lectura del Brent, que aumentó más del 1%, 1,67% específicamente, subió más de un punto y se ubica en $65.13, nuevamente retomando esos 65 que había perdido en jornadas anteriores. Y por su parte, el WTI de referencia estadounidense también avanzó en línea con el Brent un poco más, 1,55%, 93 puntos, y se ubicó en $61.07. Recordemos que se había encontrado por debajo de ese valor, se encontraba sobre los 59 centavos y hoy ya llegó a romper como esa barrera y se ubicó en $61. De otro lado, alrededor de 100.000 personas estaban sin electricidad en la región ucraniana. Esto fue lo que informaron las autoridades de Kiev el domingo, un día después de los últimos ataques de Rusia contra la infraestructura energética. Alrededor de 100.000 personas estaban sin electricidad ni calefacción en la región ucraniana de Kharkov, informaron las autoridades de Kiev el domingo, un día después de los últimos ataques de Rusia contra la infraestructura energética. Rusia ha intensificado sus ataques en los últimos meses y la madrugada del sábado lanzó de nuevo cientos de drones contra instalaciones energéticas en todo el país. Los ataques interrumpieron el suministro de electricidad, calefacción y agua en varias ciudades. La Fuerza Aérea Ucraniana derribó 406 drones y 9 misiles del total de 458 drones y 45 misiles lanzados por Rusia durante la madrugada sábado. El gobierno ucraniano informó que los drones rusos también atacaron 2 subestaciones nucleares en el oeste de Ucrania, que suministran energía a 2 plantas nucleares. Rusia lleva atacando la red eléctrica y de calefacción durante casi 4 años, desde que empezó la invasión, destruyendo gran parte de la infraestructura civil. Por su parte, Ucrania sigue intensificando sus ataques a depósitos de petróleo y refinerías de Rusia, con el objetivo de cortar las exportaciones energéticas vitales para Moscú y provocar escasez de combustible. El domingo, los ataques ucranianos a la infraestructura energética dejaron sin electricidad a más de 20.000 personas en varias regiones rusas fronterizas. El gobierno ucraniano instó a China e India, tradicionalmente grandes compradores de petróleo ruso, a presionar a Moscú para que detenga los ataques. Rusia calificó de ilegales e inaceptables los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe procedente de Venezuela, un país aliado de Moscú. Ilegales e inaceptables. Así definió el martes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, a los ataques de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en el Caribe procedentes de Venezuela, un país aliado de Moscú. Con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, están destruyendo embarcaciones que, según ellos, transportan drogas sin juicio ni investigación alguna. Y no solo sin juicio, sino sin presentar ningún hecho a nadie. Así es como actúan en general los países sin ley, así como aquellos que se consideran por encima de la ley.
Estados Unidos presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones terroristas. La administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela y acusa al presidente Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se deterioraron en las últimas semanas. Trump expresó recientemente su frustración con Moscú al no vislumbrarse ningún avance en la resolución del prolongado conflicto en Ucrania. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.